Buenas noches, gracias por acompañarnos de nuevo en su programa Tertulia de Noche. Hoy vamos a compartir con ustedes una información valiosísima del Informe Estado de la Nación. El último Informe Estado de la Nación que se presentó en este 2018, que es prácticamente una radiografía de todo nuestro sistema económico, social, político y ambiental del país, que todos los años presenta la rectoría de las distintas universidades que promueven este Informe Estado de la Nación. Vienen datos importantísimos sobre pobreza, vienen datos muy importantes sobre las últimas elecciones, cómo este país, más fijándose en un programa político, se fija en temas muy personales que polarizaron la política nacional, un tema de la pobreza que es importantísimo verlo, que a pesar de los esfuerzos que hay, la pobreza todavía sigue en sus índices de un 20% y que cada vez va a crecer más la pobreza dependiendo de las decisiones económicas que se tomen en este país. Y en temas económicos, el tema del plan fiscal, que es lo que coyunturalmente tenemos en estos momentos, como la pasada Asamblea Legislativa es la que más ha aprobado exenciones económicas a muchas empresas, a pesar de que vivimos una crisis fiscal. Y en temas de seguridad también es importante verlo, en temas educativos. Así que no les cuento más, veamos la presentación de este Informe Estado de la Nación y conozcamos cómo está el país. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá y acompañarnos a escuchar los resultados de este Informe Estado de la Nación 2018 que me toca exponer. Siendo muy directos, el periodo que analiza este informe, 2017, inicios del 2018 hasta donde la información lo permite, es un periodo de mal desempeño en desarrollo humano sostenible, en algunos indicadores clave que vamos a ver. Por ejemplo, en el 2017 la economía se desaceleró casi en todos los rubros. El crecimiento fue moderado, 3.2% del PIB, menos que el año previo y que el promedio de la década. Decreció el consumo de los hogares, la inversión, creció menos las exportaciones de bienes y servicios que habían recuperado niveles importantes de crecimiento. Lo único que creció más fue el consumo del gobierno general, precisamente en una situación fiscal complicada. Esto llevó a que, por ejemplo, los ingresos en los hogares decrecieran. Causó un efecto negativo en un momento muy inoportuno, menos ingresos fiscales para el Estado. El crecimiento real que vemos en este gráfico de los ingresos apenas alcanzó después de dos buenos años poco más del 1%, mientras los gastos más bien crecieron cerca del 6%, aumentando la brecha fiscal que ya conocemos y llevando a una situación en que el gobierno a finales de 2017 tuvo que anunciar la falta de liquidez para cumplir con sus compromisos. En el 2017 también nos sacudió el récord histórico en homicidios como tasa por cada 100.000 habitantes en el país, por encima de la línea que la Organización Mundial de la Salud declara como una epidemia, 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, deterioro de la convivencia social. No es entonces, solo con estos ejemplos, un año más, se trata de una coyuntura crítica, tomarla como tal. Es una coyuntura que no solo responde a lo que pasó en el año en específico, sino a problemas de fondo, a las debilidades del estilo de desarrollo que ya ha venido señalando este informe, que ha tenido desde los años 90 limitaciones para superar los problemas de equidad, de la estructura productiva, de la sostenibilidad ambiental y de la capacidad de su sistema político para tomar decisiones. Lo que pasó en este año es que se profundizaron algunos de esos rezagos y también que se agregaron problemas nuevos que urge resolver. ¿Qué pretende este informe? Como ya ha mencionado Jorge, tomar la fotografía de este momento con la información que vamos a ver, analizando a profundidad las causas de los indicadores que conocemos, pero particularmente poner el énfasis en nuevas herramientas para entender y para afrontar algunos de los problemas que vamos a ver. Lo resumimos, un informe muy grande con muchísimos datos en 5 mensajes claves que voy a ir exponiendo. El primero, en el 2017 y lo que va este año, está claro que se hizo inviable mantener la estrategia que han tenido algunos gobiernos ya por 10 años de hacer crecer el gasto endeudándose sin la correspondiente reforma fiscal que necesita este país. ¿Por qué decimos que es inviable mantener el estado de cosas?
En primer lugar, porque la brecha entre ingresos y gastos ha venido creciendo, sustentada en hacer crecer la deuda también. Lo que vamos a ver en este gráfico es los ingresos, los gastos y una hipotética línea diagonal sería la situación en que los ingresos sean iguales que los gastos en el país. Pero el comportamiento real ya sabemos que ha sido el de ir haciendo crecer una brecha hacia el lado de más gastos que ingresos y sustentándose en una creciente deuda pública, que es lo que vemos en el tamaño de estos círculos del gráfico. Segundo, porque ese crecimiento sostenido, creciente de la deuda pública ha generado nuevas presiones sobre el crecimiento del gasto mismo. En este gráfico vemos cómo está compuesto el gasto. Transferencias y remuneraciones son los componentes de mayor peso. Sin embargo, si vemos cuáles aportaron más al crecimiento del gasto en el último año, los intereses y las transferencias fueron. Es decir, lo que estamos pagando por la deuda pública hoy genera una nueva forma de presión en aumentar el gasto y también la brecha fiscal. Con ese panorama y sin ajustes de fondos que hemos postergado por varios años, el tamaño del ajuste requerido para mejorar las finanzas, es decir, cerrar la brecha y controlar la deuda, pasó de 3.2 a 5.1% del Producto Interno Bruto. ¿Qué explica este crecimiento en solo un año? Bueno, aumentó el déficit, aumentó la deuda, pagamos más por esa deuda en tasas de interés y además una economía acelera, genera menos ingresos al Estado. ¿Por qué este desbalance fiscal es un riesgo? Este informe ha insistido por varios años que una mala situación fiscal a quienes pone en riesgo es a las poblaciones más vulnerables. Y vamos a ver por qué. Los sectores en los que más invierte el país son sectores estratégicos para el desarrollo humano. En la parte de su inversión social pública, la educación, la protección social y la salud son el 90% de ese gasto. Se trata de sectores sensibles que no se pueden descuidar sin pagar un alto precio, como hemos hecho con el descuido de la inversión educativa en los años 80, que todavía hoy estamos pagando como sociedad. Pero además veamos lo que pasaría en una situación de desfinanciamiento con, por ejemplo, lo que pasa en hogares pobres que reciben transferencias sociales. Esta es la pobreza que tenemos hoy. Sin transferencias sociales, la pobreza general subiría casi 3 puntos porcentuales y la pobreza extrema, donde no alcanza para la alimentación, subiría casi el doble. A todo eso se suma una nueva vulnerabilidad, el impacto de los desastres, eventos como Otto, como Nate, que juntos sus pérdidas estimadas son alrededor del 1.9% del Producto Interno Bruto. Reconstruir después de estos eventos significaría gastar el 1.3% de los presupuestos nacionales de ese año. No sé si se está viendo el micrófono un poquito. ¿No? Okay. Repaso este primer mensaje. Ya no es posible seguir expandiendo el gasto, endeudándose sin una reforma tributaria. El mayor riesgo de esto es precisamente para las poblaciones más vulnerables, como hemos visto. ¿Qué aporta este informe para promover algunos cambios en esta materia? Voy a poner solamente un ejemplo que tiene que ver con el sistema de seguimiento que hemos creado con apoyo de la Asamblea Legislativa para ver la responsabilidad fiscal de lo que se hace en el Congreso en este país. Dos ejemplos. Llevamos registro una a una de las leyes que se aprueban cada año, estableciendo si éstas le dan una nueva obligación al Estado, reconocen un nuevo derecho a la población y se identifican los recursos financieros con los que se puede cumplir esa promesa. Lo que vemos en este gráfico en azul es el porcentaje de leyes que cumplen con darle recursos financieros a las obligaciones que pone. Desde el año 90 son una minoría en casi todos los años. En naranja vemos los que no designan recursos financieros y por tanto generan más presiones sobre el Estado. Lo mismo hemos podido hacer con el registro de exoneraciones fiscales. Tenemos desde 1953 registradas y lo que vemos es que aún en una situación fiscal delicada como la que hemos estado, el Congreso 2014-2018
fue el que más número de exoneraciones fiscales aprobó en los 4 últimos gobiernos. Estos 2 registros nos permiten poner el ojo sobre la responsabilidad que tienen las personas en el Congreso para tomar decisiones que aumentan las responsabilidades sin identificar los recursos financieros y generar más presiones sobre la brecha fiscal. Paso al segundo mensaje de este informe. La desaceleración económica que ya mencionamos intensificó la desconexión entre producción y empleo que este informe ha venido señalando como un problema central del país. Y esto refuerza las barreras para poder combatir pobreza y particularmente el deterioro reciente de la convivencia social. ¿Cómo impactó esta desaceleración de la economía? Bueno, la primera consecuencia, muy obvia, es la pérdida de empleos. Fue la pérdida de empleos mayor en 20 años, cerca de 30,000 puestos de trabajo menos. Los empleos que se perdieron, que vamos a ver aquí en naranja, son en sectores muy sensibles, jóvenes, microempresas, mujeres, trabajadores no calificados. Esto hizo también que los ingresos por trabajo en la mayoría de los hogares decrecieran. ¿Cómo aumenta esta situación del empleo la vulnerabilidad que tiene la población, particularmente en materia de pobreza y convivencia? Sin trabajo es muy difícil superar la pobreza, por más esfuerzo que haga la política social. Hoy conocemos la pobreza por 2 métodos, el método de ingreso, por línea de ingreso, el método multidimensional. Con ambos hoy sabemos que cerca de 1 millón de hogares en el país no es pobre bajo ninguna de las 2 mediciones. Pero hay población que aparece como pobre en la línea de ingreso, en la medición multidimensional o en ambas mediciones. Si juntamos las dos, 1 de cada 3 hogares en Costa Rica es pobre, cerca de 460,000 hogares. Es decir, el reto es más grande de lo que usualmente reconocemos al hablar de hogares pobres. La situación social en algunos territorios en particular los hace más vulnerables no solo a la pobreza y la desigualdad, sino a la entrada de nuevos fenómenos que afectan como la violencia, como el crecimiento del narcotráfico o los homicidios. En este gráfico vamos a ver los cantones según su tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. En amarillo, veamos un grupo de cantones que entre 2013 y 2017 empeoraron su situación, tuvieron más homicidios. En naranja vamos a ver las situaciones más críticas, cantones que duplican, triplican o más la tasa de 10 homicidios que la Organización Mundial de la Salud señala: Limón, Guásimo, Alajuelita. En azul vamos a ver cantones que mejoraron en estos 2 últimos años, aunque algunos también con niveles altos de más de 10 o 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Lo que vemos es muy claro, en los cantones que más afecta usualmente ya están acompañados de otros grandes rezagos sociales que son caldo de cultivo para el aumento de la violencia también. Repaso este segundo mensaje. La economía crece menos y no genera empleos, y eso complica la posibilidad de combatir la pobreza y el deterioro reciente de la convivencia social. ¿Qué insumos aporta este informe en esta materia? Hay datos que nos permiten pensar en intervenciones de política pública diferenciadas para al menos 2 problemas que quiero señalar. El primero tiene que ver con la capacidad de la estructura productiva para multiplicar el empleo y para encadenarse en la economía, algo que hemos venido analizando por varios años. Esto que vemos aquí son todos los sectores de la economía, los sectores productivos. El tamaño del círculo es el tamaño de su valor agregado, su peso en la economía. Recuérdenlos para el ejercicio que les vamos a mostrar. Este cuadrante tiene arriba los sectores por tipo de encadenamiento. Los sectores clave particularmente son los más encadenados, los que demandan insumos en el país y le dan insumos a otros sectores. Lo que vemos a la izquierda es el nivel de multiplicadores de empleo, es decir, cuál es la capacidad que tiene un sector de que cuando crece su empleo, hace crecer el empleo en otros sectores que le rodean. Eso es multiplicar el empleo. La situación ideal sería que todas esas bolitas que vimos de nuestros sectores productivos estuvieran en sectores de alto nivel de multiplicador de empleo, que hicieran crecer el trabajo cuando crecen,
su producción. Pero la situación real que tenemos es esta, la no deseada. La mayoría de la economía en sectores de muy baja capacidad de multiplicar empleo y muchos y muy grandes en sectores muy poco encadenados. Con base en esta información, en este aporte, se puede ir sector por sector a identificar dónde vale la pena políticas de fomento productivo que pueden ayudar a multiplicar el empleo y aumentar los encadenamientos de la economía nacional. Sobre el segundo tema, cómo afrontar el tema de los homicidios, también tenemos datos que permiten identificar intervenciones públicas. Con los datos del Instituto Costarricense sobre Drogas, este año se hizo un ejercicio creando un modelo que identificaba cuál variable social tenía más relación con la presencia de homicidios en cada región del país. Esto lo que nos da es pistas sobre cuál podría ser un tema prioritario si uno quiere atacar el tema de la violencia. Lo que vamos aquí a ver en naranja, cuáles fueron los temas prioritarios para cada una de las regiones. Podemos poner, por ejemplo, que el tema del desempleo fue clave en la gran área metropolitana y en la región Huetar-Caribe. El tema del tamaño de la población tuvo mucha relación en la Huetar-Caribe. Otros temas como la pobreza, como las oportunidades educativas, mostraron más relación en las regiones Brunca, Huetar Norte, Chorotega. Es decir, el punto es que hay temas que son de mayor peso en cada región para afrontar el combate a la violencia. Paso al tercer mensaje de este informe. Tiene que ver con las asimetrías y altos niveles de desigualdad que tiene Costa Rica y que han propiciado la creación de zonas de exclusión social y nuevos retos para la institucionalidad en el país. ¿Qué brechas nos dividen? Por supuesto que muchas. Vamos a mencionar 3 ejemplos muy relevantes. En primer lugar, en largo plazo es conocido y hemos discutido el aumento de la desigualdad en los ingresos, ¿no? Estamos hablando de niveles medidos en el coeficiente de Gini por el grado de concentración de los ingresos, niveles crecientes, altos, aunque con alguna variación en los últimos años, siempre en niveles que están por encima del promedio de todo el siglo XXI. Costa Rica ya es hoy uno de los países más desiguales de América Latina. También nos separan marcadas brechas de género. Las mujeres enfrentan varias barreras distintas a la hora de ingresar y de estar en el mundo del trabajo. Por ejemplo, hay barreras de inserción. Su tasa de participación laboral es menor que la de los hombres. También hay barreras de selección. Aunque están más calificadas, hay más mujeres calificadas, vemos en naranja, que hombres, su tasa de desempleo resulta mayor que la de los hombres. Y cuando ya están en el mundo del trabajo, hay barreras de valoración. Se paga menos y tienen ingresos promedio menores que los hombres también. También hoy tenemos brechas generacionales que estamos empezando a conocer. Veamos el ejemplo desde los años 50 de 4 grandes generaciones, el llamado primer boom de los años 50, la generación X, el segundo baby, y los llamados millennials, los más jóvenes que están hoy trabajando, que son los que vamos a analizar aquí en azul sus condiciones laborales. Los ocupados no asegurados entre la población más joven es mayor que las generaciones previas. Su tasa de desempleo también es mayor que el de las generaciones previas. Pero además su tasa de desempleo cuando tienen 20 años de edad es mayor que el desempleo que tenían las otras generaciones cuando tenían 20 años de edad. Es decir, se trata de condiciones laborales muy distintas que hay que empezar a entender y a conocer, porque es la generación que va a tener que sostener la capacidad de apoyo social a las generaciones previas muy pronto. En la dimensión política también hay grandes brechas. Aquí las vemos expresadas en la participación electoral por territorios. Esto que vemos en estos mapas son los niveles de participación en rojo, las zonas con más altos niveles, en verde las que tienen menos. En las últimas 3 elecciones es muy fácil notar que hay una concentración de las zonas de mayor participación en el Valle Central, aunque en la última elección pareciera haberse expandido un poco los niveles medios y altos de participación. Siempre se mantienen en algunas zonas costeras o fronterizas, zonas con personas muy desenganchadas del voto. Todas estas asimetrías a veces se juntan y se sobreponen en un territorio y generan zonas de exclusión social muy importantes.
No es el único ejemplo, pero en este año el informe trae un estudio particular sobre la región Huetar Caribe, que incluye trabajo de campo, entrevistas e indicadores. Aquí lo que vemos es la posición de los cantones de Limón en 4 diferentes índices de desarrollo. Como es fácil notar, en los puestos más rezagados en la mayoría de los casos. Se trata de una región homogéneamente pobre, 27% de pobreza, con un logro educativo bajo, 7.7 años en la población adulta. Entre las personas que se entrevistaron en la zona hay un positivismo cauto y pesimismo en que las grandes oportunidades que tiene la región, como ser el puerto más importante del país, tener nuevas inversiones o la gran riqueza natural, vayan a beneficiar a las grandes mayorías de la zona. Por último, también los problemas de violencia y narcotráfico generan zonas de exclusión. Hicimos un ejercicio también con la base de datos del Instituto Costarricense sobre Droga para ver en los homicidios y en los decomisos de droga conglomerados territoriales. Es decir, cuáles son los puntos más calientes de presencia de este problema. A la izquierda vemos el caso de los homicidios en alguna zona Huetar Caribe, algunos distritos de la gran área metropolitana y algunos del Pacífico Central. En el caso de los decomisos de drogas, vemos esos conglomerados más bien cerca, particularmente de zonas de paso, más relacionados con el tema del tráfico de drogas. Repaso este mensaje. El país tiene que enfrentar la persistencia de varios tipos de asimetría, de las que hemos visto unos ejemplos. Pero es claro que la combinación de algunas de ellas expresadas en el territorio nos está generando zonas de exclusión social muy marcadas. ¿Qué aporta este informe? Entre otros elementos, hay algunos datos que nos permiten entender distinto algunas desigualdades y el efecto relevante de resolver algunas otras. Vamos a poner esos 2 ejemplos. Un análisis nos permitió ver que la estructura productiva del país también impulsa la desigualdad. ¿Por qué decimos esto? Porque tradicionalmente se ha relacionado la desigualdad con características atribuidas a las personas, el grado educativo, el grado de ingreso de los individuos, no a la estructura productiva. Por ejemplo, cuáles sectores son más productivos que otros, crecen más que otros. Con este ejercicio lo que hicimos y lo que vemos en este gráfico fue calcular cuánto de la desigualdad de ingresos se explica por factores de la estructura productiva y cuánto por otros factores. En promedio, desde los años 90, alrededor de la mitad. ¿Esto qué nos permite? Nuevamente identificar que medidas de fomento productivo en algunos sectores rezagados no solamente tendría beneficios económicos o en combate a la pobreza, sino también serían una forma de resolver los grandes problemas de aumento de la desigualdad que ha traído el país. Ese es un aporte. Por otro lado, algunas simulaciones nos permitieron dimensionar lo importante que es superar las odiosas brechas de género que tenemos en el mundo del trabajo. En un momento que la población envejece y que la población de mujeres es más calificada que los hombres, es clave impulsar su ingreso a la fuerza laboral. Lo que vamos a ver en este gráfico es la pobreza que tenemos hoy, medida por línea de ingresos tradicionalmente. Y lo que vemos abajo es una simulación. ¿Qué pasaría con la pobreza si todas las mujeres que hoy están fuera de la fuerza de trabajo o desempleadas tuvieran un empleo acorde con sus características, según información de la encuesta de hogares? La pobreza sería casi la mitad de la que tenemos en el país actual. Paso al cuarto mensaje. Relegar la sostenibilidad como un criterio en las apuestas de uso del territorio y los recursos naturales a lo largo de las décadas generó problemas ambientales, problemas de movilidad y riesgos cada vez más difíciles de afrontar. ¿Cómo se expresa este descuido de la sostenibilidad cuando analizamos la gestión ambiental del país? En primer lugar, Costa Rica ha sido eficaz en usar los recursos para impulsar su crecimiento y su desarrollo. Por ejemplo, se llevó electricidad a casi todo el país con una cobertura bastante amplia, electricidad además basada particularmente en 3 grandes fuentes: el agua, el viento, la eólica, más recientemente 3 fuentes naturales. Sin embargo,
descuidamos los efectos residuales de este uso. La electricidad es una parte de todo nuestro consumo energético, pero en realidad ese consumo está sustentado mayoritariamente aún en hidrocarburos. Esto es generador de emisiones, de dependencia petrolera y de costos económicos importantes. Una paradoja similar se da con el agua, el uso que hacemos en la población y el descuido que tenemos en cómo la devolvemos a la naturaleza después de usarla. Vamos a un corte comercial. Estamos en la presentación de este último informe Estado de la Nación que en este 2018 nos han presentado y que usted lo está conociendo aquí a través de Tertulia de Noche. Regresamos después de la pausa comercial. Las apuestas del uso del territorio, del suelo, también descuidaron la sostenibilidad. El suelo agrícola, por ejemplo, este país cambió en las últimas décadas, un suelo que estaba dedicado a café, banano y los productos que nos alimentaban a nosotros. Hoy en día, mayoritariamente, en sectores de exportación. Lo que vamos a ver en esta figura es cómo está compuesta hoy el uso del área agrícola, por áreas. Cultivos agroindustriales, frutas frescas son los dos grupos mayoritarios. Pero solamente 5 cultivos condensan el 70% de toda el área agrícola sembrada que tiene el país. Cultivos, en algunos casos, de alto impacto ambiental y alta conflictividad. Este cambio no ha sido acompañado de mejores prácticas en el sector agrícola. De hecho, según el último censo agropecuario que tenemos, solo una pequeña proporción de las fincas trata las aguas o tiene sistemas agroforestales o trata sus residuos orgánicos. No es extendida la práctica sostenible en materia de agricultura, salvo en algunos casos importantes. Además, a nivel individual, el comportamiento ciudadano no ayuda. Nosotros hicimos una encuesta en el año 2017 en la que valoramos patrones de comportamiento de la gente y tratamos de hacer el ejercicio de ponerle una nota al comportamiento del país y compararlo con un comportamiento ideal. El 100, en el que vamos a ver en este gráfico, es si todas las respuestas en 114 puntos hubieran sido la más ambientalmente amigable. Y comparamos con la nota, un 51. Como país estamos muy lejos del comportamiento ideal. Eso no mostró grandes diferencias, por ejemplo, al compararlo por regiones, entre la gran área metropolitana y el resto del país, o por nivel educativo. Se trata en realidad de un comportamiento muy generalizado, con muy pequeñas diferencias. ¿Cómo debilita el diseño institucional que tiene el sector ambiental una mejor gestión en este campo? La institucionalidad pública en ambiente reproduce la paradoja que ya mencioné: fortaleza para el uso, debilidad para el control y la protección. Lo que vamos a ver en esta figura son todas las instituciones públicas, 37, que están relacionadas con el uso o la protección de recursos naturales. El tamaño es el presupuesto de las instituciones. ¿Cuáles tienen más recursos? Aquellas encargadas de usar recursos naturales para empujar el crecimiento, más autonomía política también. En cambio, las que están encargadas de proteger todo el territorio, todas las áreas protegidas, hacer toda la evaluación ambiental del país, son las que tienen capacidades financieras, recursos y autonomía política también. En suma, cerrando este mensaje, las apuestas en el uso del territorio y de los recursos naturales que no consideraron la sostenibilidad como criterio en el tiempo, generaron importantes impactos negativos sobre el desarrollo humano. ¿Qué aporta este informe? En este caso, hicimos un capítulo entero dedicado a explorar una de estas apuestas en particular, el uso urbano, pero en uno de sus efectos más relevantes, transporte y movilidad. Ese es el capítulo especial de esta edición. El capítulo registra una problemática combinación de factores muy centrado en la GAM, aunque se hacen análisis fuera de la GAM para algunos temas. El tipo de desarrollo de la GAM ya lo hemos reportado: poco denso, muy disperso, obligó a la gente a alejarse y a movilizarse de formas muy ineficientes. Ese crecimiento llevó a una tendencia al agotamiento de las mejores áreas para construir en la GAM. Vamos a ver en este mapa, esta es la GAM, ¿dónde no podríamos construir hoy? Primero, si respetamos el anillo de contención urbana
esta línea que definimos desde los años 80. Si sacáramos bosques, cultivos, áreas protegidas y por supuesto la gran mancha urbana que ya hoy tenemos, que vemos en morado. Lo que nos queda, que vamos a ver en verde claro, son regiones alejadas, no muy aptas para la construcción, que implicarían construir nueva infraestructura, pero además reproducir ese tipo de crecimiento que es alejarnos, alejarnos y alejarnos del centro. Con ese marco, ese tipo de crecimiento impulsó un uso de vehículos particulares muy grande. En este gráfico vamos a ver el crecimiento de la flota vehicular, donde sobresale de manera muy marcada en azul los vehículos particulares de las personas. Un crecimiento que en conjunto es 5 o 6 veces mayor que el crecimiento de la población en Costa Rica cada año. Esta alta carga de vehículos se combina con un diseño muy ineficiente del transporte público. En este mapa de calor vamos a ver en azul aparecer todas las rutas de buses que hay en la gran área metropolitana, y las más rojas son aquellas en que se concentran 10, 20, 30 o más líneas de buses que vienen de sectores cercanos entre sí, pero usan la misma ruta para llegar todas al centro de San José, sin grandes conexiones para mover población. Estas dos formas de movilidad que he mencionado, el vehículo y el autobús, además se dan en una red de carreteras muy insuficiente y con grandes debilidades que conocemos. Ante esta combinación de factores, la situación del transporte genera varios efectos negativos sobre el desarrollo humano, económicos, ambientales y sociales. Como decía Jorge al inicio, este año pudimos hacer un trabajo con la base de datos de la aplicación social, de la aplicación móvil Waze. 20 millones de registros analizados para un año que nos permitieron identificar alguna información interesante. Por ejemplo, ver los distritos del país según su nivel de congestionamiento. En la gran área metropolitana hay 28 distritos que son los que presentan el mayor problema en todo el país y que hoy podemos identificar uno por uno. Con ese análisis también se pudo observar que los congestionamientos no afectan de la misma forma ni todos los territorios, ni a todas las personas, ni a todas las horas del día. Y eso lo hicimos con un análisis de conglomerados en que tomamos características de las presas que esta aplicación nos permite ver, como el largo de la presa, la velocidad promedio a la que se recorre, el tiempo de retraso que generan, todos esos datos. Hicimos 3 conglomerados. Las arterias importantes, esas que meten gran cantidad de gente del centro y que tienen presas generalmente muy largas en velocidades relativamente más altas, por ejemplo la ruta 27 que vemos aquí marcada. Zonas en que vive la gente, que son problemáticas al entrar y salir en horas pico, por ejemplo el centro de Desamparados. Y zonas de actividad económica también, por ejemplo el centro de Heredia. Estas dos últimas comparten esa característica de tener presas cortas, pero de mucho tiempo. Ese típico par de kilómetros que la gente siempre dice, ¿cómo pude una hora en ese pedacito? Esta información nos permite hoy llegar al nivel calle por calle para conocer en cada ruta las características de los congestionamientos y también para pensar intervenciones públicas, que es el objetivo de esta información, como hemos dicho. Otro ejercicio hecho para este informe permitió identificar que el tiempo que perdemos en esas presas tiene un valor económico, por supuesto. Además, con una lógica que se está empezando apenas a discutir en algunos países. ¿Qué pasaría si el tiempo que yo pierdo en trasladarme fuera parte del tiempo que vale mi trabajo o se valorara como se valora el tiempo en mi trabajo? Con esa lógica hicimos el ejemplo de tomar los cantones de la GAM, las personas que se mueven de un cantón a otro, medimos el tiempo que duran en las presas, es decir, la diferencia entre cuando hay y cuando sí hay presas, y le pusimos valor económico a ese tiempo perdido. Esto con un perfil laboral de cada cantón y un ingreso medio. Agregadamente, todos los cantones de la GAM y las personas que se mueven, el tamaño de ese valor económico del tiempo perdido es equivalente al 3.8% del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Por persona, algunos cantones tienen los valores más altos, por ejemplo, Barba y Coronado, que vemos en rojo en este mapa, estamos hablando de 4 a 5 mil dólares por persona al año perdidos en las presas.
Hay que hacer cambios y para eso la institucionalidad pública es un cuello de botella. En esta figura vemos las principales instituciones del sector transporte. Desde los años 90 se creó esta compleja red de consejos que tienen la lógica de que estén los actores económicos sentados en la mesa tomando las decisiones que les afectan. Por ejemplo, quienes toman las decisiones de concesiones en líneas de buses tienen representados a los empresarios autobuseros en la institución. No es de extrañar que se trate de un sector resistente al cambio. El informe recopiló, para terminar, estimaciones de los efectos positivos que tendría hacer un conjunto de medidas. No son todas las que se podrían hacer, tomamos algunas cosas que están en discusión o que tienen algún grado de avance, solamente para ilustrar lo relevante que sería hacerlas y qué impactos podrían tener en varios temas. Por ejemplo, hacer un tren rápido de pasajeros movería más gente que podríamos sacar de los carros o de las calles y disminuiría emisiones. Sectorizar las líneas de autobuses, por ejemplo, disminuiría tiempos en los trechos más largos de la gama y reduciría emisiones también. Si la cantidad de gente que se mueve en bicicleta o a pie creciera solamente un punto porcentual, se ahorrarían millones en costos operativos de vehículos, de transporte, de combustible y además también emisiones contaminantes. Paso al último mensaje de este informe. Nos plantea que el proceso electoral que acabamos de vivir fue atípico y que aumentó la complejidad de la gobernanza política en el país. Ante eso, el sistema ha ensayado respuestas adaptativas cuyos resultados aún son inciertos. El proceso electoral que tuvimos fue limpio, transparente, pero uno de los más atípicos desde 1953. ¿Qué lo hace distinto? Vamos a ver tres cosas. Desde el punto de vista de la coyuntura electoral, la baja movilización social que había durante el 2017 fue distinto a lo que se vivió en el 2014, en que llegamos a elecciones, como vemos aquí en naranja, con altos niveles de población movilizada, número de acciones colectivas realizadas. 2013, año previo, el año de las elecciones. Después del 2014 la tendencia empezó a bajar y el 2017 no solo volvió a niveles normales, que fue cuando empezó la campaña, no tenemos el 2018. Pero además el 2017 fue el año con menor número de movilizaciones sociales desde que tenemos este registro en 1992. Por otro lado, uno de los elementos más particulares de esta elección fue la alta volatilidad en las preferencias partidarias de la gente a lo largo del proceso. Por segunda elección consecutiva hicimos el ejercicio de un panel electoral, es decir, seguimos al mismo grupo de personas durante 6 momentos de la elección, 626 personas. Estos 6 momentos de octubre hasta la segunda ronda son las columnas que vemos en este gráfico y cada línea es una persona. El color de esa línea es el partido que decía apoyar en cada uno de esos momentos, o en gris si era indeciso, y hasta la segunda ronda. Lo que vemos primero es cómo quedó la primera ronda. Ese es el punto de partida. En azul y en amarillo los dos partidos que pasaron a segunda ronda, para ver de dónde vienen sus votos. En los 3 primeros meses predominan las líneas grises y los cambios de color en muchos casos. Es hasta enero cuando empieza a perfilarse unas mayor preferencias que terminan condensándose en el resultado de la primera ronda. En la segunda, como sabemos, una mayoría apuesta por el partido que termina ganando el proceso electoral. Esto nos permitió que hay varias formas de indeciso en el país, no el que dice que está indeciso, sino aquellos que están muy decididos en octubre por un candidato y muy decididos en noviembre por otro candidato. Esta elección también fue particular por la alta polarización social que tuvimos como sociedad en temas de convivencia ciudadana. Me refiero a temas de religión, de familia, de educación sexual. Con la información del votómetro también pudimos ubicar espacialmente en cantones donde estaban las personas con una tendencia más conservadora y una tendencia más progresista en esos dos temas. En azul vamos a ver en este mapa los cantones en los que había más personas del lado más conservador y en tonos de rojo donde estaban las personas con una tendencia más progresista en estos temas de convivencia. Un mapa que se parece mucho, como vemos,
al mapa de los resultados finales de la elección en segunda ronda. Con este marco, este proceso complejo hizo más complicada la gobernanza política del país. ¿Por qué? El resultado mostró, bueno, primero apoyos débiles y luego una alta polarización, si uno ve primera y segunda ronda. En la primera ronda, vamos a ver en azul cómo Restauración Nacional gana algunos distritos tradicional, históricamente liberacionistas. Los otros partidos ganan otros distritos con niveles de población distintos. Este mapa distorsiona los distritos por el tamaño de la población, lo cual es relevante para entender un poco los resultados de la segunda ronda, en que el PAC en amarillo toma distritos que tienen concentrados las mayores cantidades de votantes y por supuesto gana el proceso electoral. Pero estos resultados fueron particularmente complejos en materia legislativa. Ya sabemos que la capacidad del Ejecutivo de impulsar su agenda política en el Congreso ha venido siendo cada vez más limitada. Y en este caso es el escenario más complejo. Desde 1953, lo que vamos a ver en este gráfico es los partidos que han tenido mayoría en el Congreso cuando ganan la elección presidencial y los que han tenido minoría. Por arriba del 50 y de la línea, los que han tenido mayoría, no muchos casos, y por abajo, los que han tenido minoría y la magnitud de esa minoría. ¿Qué nos dice esto? Como vemos hacia el final del gráfico, el PAC tiene la menor cantidad de diputados y diputadas que ha tenido en toda la Segunda República un partido que gana la elección presidencial. Ante ese panorama, el sistema ha empezado a dar algunas respuestas adaptativas. Por ejemplo, por primera vez quizá en la historia reciente, un gabinete multipartidista, aquí considerado en ministerios y presidencias ejecutivas, por ejemplo. Todavía es temprano para saber si eso fue suficiente o será para superar el bloqueo político de los actores en varios escenarios. Pero también antes de las elecciones, en el 2017, se aprobó entre las facciones legislativas un acuerdo nacional. Un acuerdo que incluía que los partidos promovieran algunos proyectos en temas relevantes para el desarrollo humano, pero también el compromiso de no bloquear aquellos proyectos en los cuales hubiera mayoría, aunque no estuviera de acuerdo el partido. Al Estado de la Nación se le dio la tarea de dar seguimiento a este acuerdo y al momento hemos identificado 18 leyes en varios temas relacionadas con lo pactado en ese momento del año pasado. En suma, cierro este mensaje político recordando, hubo elecciones, fueron atípicas en proceso y en resultados, y esos resultados aumentaron la complejidad de la gobernanza política que tiene el país. ¿Qué aporta este informe? Este es uno de los temas en los que más hemos entrado a explorar y crear nuevas fuentes de información que nos permitan ver qué está pensando la ciudadanía o qué están proponiendo los partidos, por ejemplo. Voy a poner algunos ejemplos. Con la información del votómetro se pudieron conocer coincidencias y diferencias de las personas en algunas áreas relevantes del desarrollo humano. Hicimos una distribución de las personas según su acuerdo o desacuerdo en 3 ejes en particular. En el primero vamos a ver, en el siguiente gráfico, en naranja, que una mayoría de las personas están de acuerdo en reformas para mejor eficiencia política, como por ejemplo, poder destituir diputados por mal desempeño. En amarillo vamos a ver que una mayoría de personas todavía apoyan un papel fuerte del Estado. Es la gente que está en contra de vender instituciones o debilitar la caja o el presupuesto de la educación pública. En el tema en el que estamos más partidos es precisamente el de convivencia ciudadana que vemos aquí en azul. Estar a favor o en contra de temas de religión, de familia, de educación sexual, como ya comentamos. Además podemos conocer que en concordancia con lo anterior, con esta distribución, la mayoría de los partidos posicionan sus propuestas a donde está la gente. El análisis párrafo por párrafo de los planes de gobierno nos permitió hacer el ejercicio de clasificar las propuestas en un eje de izquierda a derecha ideológica. Según los resultados, la gran mayoría de los partidos en el país posicionan sus propuestas políticas mayoritariamente en un eje del centro a la izquierda, como vemos en casi todos los casos, excepto los 3 últimos partidos que tienen una tendencia un poco más a la derecha.
En realidad vemos que todos tienen un poco de todo, no se trata de izquierdas y derechas extremas y no hay partidos ideológicamente puros en esta última elección. También de ese análisis párrafo por párrafo de los programas de gobierno hemos podido medir el grado de concreción que tiene la propuesta electoral de los partidos. El análisis mide si hay propuestas en naranja, vamos a luchar contra la pobreza, la mayor cantidad en casi todos los casos. Si hay metas medibles, que es lo que vemos en azul, mucho menos, queremos reducir la pobreza en tantos puntos porcentuales, en tanto. Y si eso está pegado a políticas concretas, es decir, además lo vamos a hacer así. ¿Cómo la vamos a realizar? En verde. Vemos diferencias entre partidos, tanto en la magnitud de cosas que plantean como en el equilibrio entre ambas, pero en su conjunto. Solo un 13% de las propuestas partidarias en esta elección estaban pegadas a una política que dijera cómo la iban a realizar. El programa Estado de la Nación también incursionó por primera vez en el análisis de redes sociales como una nueva forma de dar seguimiento a fenómenos electorales. Lo que hicimos fue tomar las publicaciones en las páginas oficiales de Facebook de los candidatos y la candidata, ver los comentarios, analizar los comentarios y hacer una clasificación de esos comentarios en positivos y negativos, azul y naranja. Eso día por día a lo largo de la campaña. Dicen los expertos en comunicación política que es mejor que estén hablando de uno aunque sea mal, ¿no? Es lo que tradicionalmente se menciona. Bueno, la información parece decir que tal vez en tiempos de redes sociales ya eso no sea tan cierto. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Fabricio Alvarado. Fabricio Alvarado tiene una aparición notoria el 9 de enero y mantiene saldos positivos hasta la primera ronda, que es la línea punteada que vemos. Hay unos días de saldos negativos en el proceso de segunda ronda. En el caso de Carlos Alvarado, el volumen de comentarios fue menor a lo largo del proceso, pero el balance entre positivos y negativos fue generalmente positivo. El resto de candidatos funcionaron mucho en términos de volumen en esta metodología. Por lo menos. Esto lo que nos indica es que construir una imagen positiva a lo largo de la campaña tiene peso, ¿no? En una época en que las redes sociales permiten un escrutinio público muy relevante. ¿Cómo aprovechar esta información que acabamos de ver? Bueno, en un momento de desencuentros y de tensión política, herramientas como esta nos podrían permitir identificar, bueno, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las formas y algunas cosas que tenemos, posiciones concretas que nos permiten actuar en conjunto? ¿En qué estamos de acuerdo? Pero también nos puede permitir impulsar a los partidos políticos a generar una oferta electoral más responsable, pedir que se plantee cómo se van a resolver los problemas para que no se llegue a ocupar los puestos de autoridad sin tener noción de cómo se va a trabajar lo que se ha planteado como un problema durante la campaña electoral. Para cerrar esta presentación, y les agradezco la atención y la paciencia, este informe no ha querido echar sal a la herida sobre los problemas que tenemos, pero tampoco ser complaciente en un momento que es delicado. Costa Rica no puede darse el lujo de excluir personas de las oportunidades del desarrollo y hoy enfrenta, como dijo Jorge, el dilema enorme de cómo impulsar más el desarrollo humano en las complejas condiciones que ha reportado este informe en varios ámbitos. El país podría no hacer nada, dejar que empeoren las cosas, algo que usualmente puede ser aprovechado por algunos actores para imponer su agenda de reformas, usualmente no en beneficio de las mayorías. También podría hacer cosas desequilibradas, como por ejemplo hicimos en los años 80, apostando por una austeridad que estamos pagando muy caro en el descuido de la inversión educativa en ese momento, con grandes perjuicios para la mayoría también. También podríamos querer hacer las grandes transformaciones que el estilo de desarrollo necesita con urgencia desde hace tiempo para impulsar mejor el desarrollo humano. Las condiciones que hemos visto parecieran indicar que en el corto plazo no es fácil ese camino. Pero si no hay espacio político para grandes reformas, hay otras maneras de enfrentar este dilema. Como decía Jorge, la idea sería impulsar
un programa mínimo de cambios que podríamos considerar posibles con las condiciones que tenemos. Buscar respuestas innovadoras para remover cuellos de botella que impiden un mayor desarrollo. El Estado de la Nación propone, por ejemplo, iniciar líneas de investigación y debate sobre algunos posibles caminos que nos permitan identificar bloqueos y oportunidades para impulsar el desarrollo humano con las condiciones legales, políticas, financieras que tenemos en este momento. Voy a poner algunos ejemplos. Estamos aprovechando bien los sistemas de información geográfica que hoy tenemos sobre personas beneficiarias de programas sociales para mejorar la eficiencia, la calidad de esos programas. Podemos potenciar el portal de compras públicas para que llegue a todo el sector, mejorando de verdad los procesos y la transparencia en las compras del Estado. Podríamos aprovechar el vencimiento formal de las concesiones de líneas de buses pronto para rediseñar completamente el sistema. ¿Cómo podríamos reformar y reforzar entidades que son clave en momentos de restricción fiscal? Por ejemplo, para hacer obras, el Consejo Nacional de Concesiones. ¿Cómo podemos terminar de comprometer al INA con el sistema de banca para el desarrollo, para que entre ambos generen más oportunidades y apoyos a las pequeñas y medianas empresas? Estos son solo unos ejemplos. Es para también estimular que cada sector haga sus propias listas de cosas en las que podríamos trabajar con las condiciones. Veamos nuestra portada. Jorge la comentó, refleja tensión, refleja riesgo, la necesidad de reforzar las bases del estado de bienestar que ha construido Costa Rica por muchas décadas. También refleja un núcleo duro de convicciones y herramientas con las que este país ha logrado salir adelante. No será la primera vez que Costa Rica tenga que adaptarse y cambiar, y lo ha logrado. Hay que hacer algo y hay mucho que se puede hacer. Hay al menos dos cosas que sabemos. No podemos repetir los errores del pasado. Tenemos que innovar para remover las cosas que nos impiden avanzar hoy. Las dificultades que hemos visto en el sistema político no son pretexto para no unir esfuerzos para resolver con urgencia y sentido práctico las barreras para el bienestar de las mayorías. Muchas gracias. Bien, así está la situación del país. ¿Qué les pareció? Muchos retos, como todos los años, que el sistema político nacional tendrá que reflexionar sobre las decisiones que toma, cómo direcciona los presupuestos nacionales en temas de seguridad, de educación, en temas de pobreza. Son muchos los esfuerzos que hay que hacer para que este país siga adelante y sobre todo que cada uno de los beneficios y las decisiones importantes que se tomen a nivel nacional le llegue a cada una de las familias costarricenses. Aquí terminamos Tertulia de Noche. Recordarles que este programa se transmite los miércoles a las 9 de la noche con repetición los domingos. Así que los invitamos para que nos vean la próxima semana en otro espacio más. Que la pasen bien.